Bien, muy bien. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad de Radioterapia del Perú, al Comité de Acción Científica, bueno, por seguir impulsando pues, el desarrollo continuo y el aprendizaje de todos los miembros de la sociedad afín y también de los que no son parte de la sociedad, pero participan activamente con nosotros en este compartir de información, ¿no? Yo soy el doctor Gustavo Lastero Saima. El día de hoy me voy a encargar de moderar una ponencia, la presentación. Eh, es sobre un campo que en la actualidad está revolucionando mucho el área de la medicina, ¿no? Y también pues está involucrado en el área de radioterapia, que es el tema que nos convoca esta noche. Como todos sabemos, pues la radioterapia durante muchos años, muchas décadas, pues es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer, pues ha beneficiado a miles y millones de pacientes en el mundo. Sin embargo, hemos estado viviendo épocas de constante transformación tecnológica, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no? Donde pues el beneficiario, al final, nuestros pacientes, se ha estado mejorando pues, el impacto de calidad de vida, el impacto de sobrevida, supervivencia libre de enfermedad, ¿no? Pero no solamente vemos la parte clínica, sino también ha habido una transformación y una revolución en todos los procesos que involucran el tratamiento, ¿no? Desde cómo lo planificamos, cómo lo ejecutamos y cómo vamos monitorizando este tratamiento. Es ahí que la integración de la inteligencia artificial en radioterapia no solamente viene a ser una tendencia de moda, ¿no? En realidad es una necesidad clínica que en la actualidad nos está mostrando mejoras en la precisión del tratamiento, tal vez mejoras digamos, en la optimización del tiempo, y lo más importante es que esto tenga un impacto clínico real en nuestros pacientes, ¿no? Solo para ponernos en contexto, pues todos nosotros que trabajamos en radioterapia hemos venido pues desde planificaciones manuales, planificaciones 2D, o cuando ya se integraban los sistemas de planificación, pues a veces eran horas arduas de trabajo que el computador se quedaba encendido para que al día siguiente pues nos pueda emitir una información de cómo iba a quedar el plan de tratamiento del paciente, ¿no? Con las mejoras del software pudimos acortar ese tiempo probablemente a horas. Ahora veamos si la promesa de la inteligencia artificial nos podrá acortar aún más ese tiempo, ¿no? De la misma forma, en el contexto actual de Latinoamérica vemos que todavía la delimitación manual de los órganos de riesgo, digamos, de las áreas o los volúmenes a tratar, pues nos demora y nos consume horas laborales como profesional, ¿no? Y la necesidad de personalizar el tratamiento también es, digamos, es una promesa que probablemente la inteligencia artificial nos va a traer, ¿no? Y es así que tengo el agrado de presentar, pues, para esta noche, para aclarar todas estas dudas y que nos hable de todas las aplicaciones posibles de la herramienta de inteligencia artificial en radioterapia, al doctor Luis Gamarra Delgado. El doctor Luis Gamarra es médico egresado de la Universidad San Martín de Porres. Realizó su especialidad en radioterapia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y desarrolló una capacitación especial en el Hospital 12 de Octubre en Madrid en el manejo de tumores de cabeza y cuello. Asimismo, cuenta con una maestría en investigación clínica por la Universidad San Martín de Porres. Bien, entonces dejo aquí en adelante el comando al doctor Luis Gamarra para que nos pueda brindar toda la información con respecto al aporte de la inteligencia artificial en radioterapia. Adelante, doctor Luis. Buenas noches, doctor Lasteros. Buenas noches con toda la audiencia. Quisiera empezar agradeciendo a la sociedad por haberme invitado para participar en estas ponencias y poder desarrollar esta noche este tema que es un tema de mucha actualidad. Hay cosas que están cambiando con una gran velocidad y cada vez que hablemos de inteligencia artificial habrá algo nuevo que decir, habrá un tema nuevo que tocar.
Para empezar con esta presentación, pues, ¿qué es lo que entendemos por inteligencia artificial cuando se nos realiza la pregunta? Buscamos que los ordenadores, equipos que nos están ayudando desde todas las etapas en lo que es radioterapia puedan automatizarse, puedan realizar sin la necesidad de que el médico, el físico, el licenciado esté dándole los comandos, puedan realizar las tareas que vienen haciendo parte de nuestra actividad diaria. Y no solamente en lo que es medicina, en lo que es radioterapia, sino en general. Podríamos decir que queremos incorporarlo a nuestra vida cotidiana. Pero ¿están en capacidad las computadoras de realizar esto? ¿De realizar una automatización? La revolución industrial, que trajo un gran cambio en cómo se desarrollaban nuestras vidas, con la creación de las máquinas a vapor, las máquinas de combustión, nos han permitido acortar las distancias. Lo que antes podríamos decir que era un viaje a pie, pasó a ser un viaje a caballo y un viaje a carro, viaje a aviones. Incluso tenemos viajes fuera del planeta, los cohetes espaciales. Toda esta evolución y ahora se está centrando en la inteligencia, en la automatización, en tener a estas computadoras no como herramientas, sino como asistentes. Ya hablando directamente de lo que es la inteligencia artificial, esta ha tenido una evolución constante desde los años 50, en la cual se propuso la idea de que las computadoras pudieran razonar como personas y ejecutar estas tareas. Se desarrolló ya los principios como el test de Turing, en el cual se postulaba este principio y poco a poco se fueron desarrollando los algoritmos, los teoremas para que las computadoras pudieran tener estos razonamientos. Los primeros programas exitosos, tal vez conocidos para muchas personas que hayan jugado hace 20 años, las computadoras venían con los programas de ajedrez en los cuales te enfrentabas a una computadora. Eso ya era un inicio de inteligencia artificial, no solamente para juegos como en las computadoras, sino habían programas que empezaban a detectar imágenes, colores, cosas bastante básicas. Hubo mucha emoción y mucha expectativa entre los años 50 y los años 70. Lamentablemente, la tecnología fue una limitante y entre los años 70 y los años 90, si bien es cierto, había una gran emoción, se tenían muchas ideas para desarrollar estos procesamientos, esta inteligencia artificial, esta automatización, la tecnología no permitía seguir desarrollándonos. La capacidad de los ordenadores era bastante limitada y no solamente limitada, sino también costosa, difícil de mantener. Se mantuvo en un invierno durante estas décadas hasta que llegamos a los años 90, los años 2000. Las computadoras, el Windows, Microsoft, todo esto ayudó a tener una mejor potencia en las computadoras, mejor capacidad de procesamiento. Y no solamente eso, se desarrollaron lo que llamamos como redes neuronales, acercándonos a la idea de un razonamiento inspirado en lo que sería el cerebro humano. Se incorporaba poco a poco a la inteligencia artificial en la vida real. En los años 2010, 2020 en la actualidad, esto ha tenido un mayor impulso. Digamos, en los años 2016, 2015 ya se empezaba a notar el uso de las GPU o tarjetas de video, que incluso llegó a haber una escasez durante la época de la pandemia, porque se potenció tanto el desarrollo de la inteligencia artificial mezclado a otros usos que se les pueden dar a las tarjetas de video, que a nivel mundial la demanda era tal y hoy en día vemos los resultados de eso. Ya tenemos software o inteligencias artificiales libres, algunas de paga, de diferentes países, de lo que es Estados Unidos, China, Rusia, y ahora estas inteligencias o lo que se llaman Large Language Models, modelos de lenguaje largo, que son capaces no solamente de interactuar con nosotros, sino crear imágenes o crear textos, ser parte de nuestra vida diaria y ayudarnos a desarrollar todas nuestras tareas en un menor tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesita
un ordenador para poder considerarse como una inteligencia artificial, para poder acercarse a lo que es un ser humano, que tenga creatividad, digamos, que tenga una capacidad de aprendizaje, algo fundamental, pero que no solamente pueda aprender, sino utilizar este conocimiento para tomar decisiones y un paso más adelante, inferir información, poder adelantarse a lo que está sucediendo. Todo esto es lo que podríamos decir que lo asemeja a un razonamiento humano y lo podríamos denominar como las claves para una inteligencia artificial. Si es que hablamos netamente de inteligencia artificial, es un término extremadamente amplio, que tiene subdivisiones, por así decirlo. Si es que lo vemos desde su perspectiva más amplia como inteligencia artificial, es la capacidad de un ordenador o de un equipo para que pueda ver, oír, comunicarse con nosotros, incluso hablar en algunos tipos de inteligencia artificial. Digamos, si es que queremos entender un poco más profundamente esto, ¿cómo aprenden? ¿Cómo hacen las computadoras para entender, para adelantarse, para responder a lo que le pide el usuario? Esto se llama machine learning, aprendizaje de la computadora, básicamente. Y este viene en dos tipos, el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Es decir, estamos enseñándole a la computadora, ya sea etiquetando la información o simplemente entregando la información para que esta computadora pueda tomar decisiones en base a lo que ve. Tenemos, por ejemplo, en el aprendizaje supervisado, algo que tal vez nunca lo habíamos notado, revisar nuestro correo. Si es que yo marco en mi correo, este correo es spam o este correo es importante, el ordenador o la computadora ya está aprendiendo porque yo le estoy enseñando a etiquetar información. ¿Y cómo podría ser el aprendizaje no supervisado? Nuevamente, esto ha sido parte de nuestro día a día, la selección o la información en base a, por ejemplo, la información que yo busco. Entro a Google, busco artículos sobre un tema en específico o tal vez me interesan carros y ya esta computadora va acumulando esta información y la va alineando con la información recolectada en otras búsquedas de otras personas, va creando grupos en base a las similitudes de búsquedas y de esta forma ya va tomando decisiones, dándonos sugerencias. Es algo un poco tenebroso, pero sencillo si es que lo ponemos en palabras simples. Y ya tenemos un aprendizaje un poco más complejo, que se acerca un poco más a lo que es el razonamiento humano. Y a este lo llamamos deep learning. Y este se basa en lo que son las redes neuronales, ese término que habíamos mencionado anteriormente, utilizando como imagen y como inspiración el desarrollo o cómo funciona nuestro cerebro, se generaron estas redes neuronales que permitían un pensamiento de yo tengo, recibo información y tomo una decisión. Bastante sencillo para ponerlo en esas palabras, pero realmente se va desarrollando a través de un raciocinio en capas y capas y capas. Al igual que en nuestro sistema nervioso, tenemos lo que se llamaría una red neuronal que funciona con neuronas como la base de estos. Entonces tenemos un input, una información que recibimos, una, dos, tres ítems, y estos entran a lo que se llama un perceptrón, que es el que procesa esta información y nos da una respuesta de salida como unidad básica y fundamental. Así como un tejido está compuesto de muchas células, esta es la pequeña célula que nos va a llevar a un gran tejido. Y este gran tejido, sistema, si es que ya lo vamos organizando mucho más, nos va a poder ayudar a cumplir funciones que traducirlo en palabras simples es que va a poder ver. Y si es que aumentamos más capas, va a poder ver y tomar una decisión, ver y actuar. A la izquierda tenemos una imagen un poco difuminada, pero todos los que estamos aquí presentes viéndola podemos decir, eso es un polo.
Lo que hacemos para desarrollar este tipo de aprendizaje es ingresar mucha información de este tipo, entrenando a este sistema con información correcta y con información incorrecta. Y así cada una de estas pequeñas imágenes, pequeños voxels, pequeños datos van a ser recibidos en la primera capa de entrada. Luego, dependiendo de qué tanto programemos en nuestra red neuronal, va a atravesar las capas ocultas, que pueden ser desde unas cuantas a una gran cantidad de capas. Y en la capa de salida nos van a entregar el resultado final, ya sea que nos digan, yo en esta imagen reconozco un polo, o si es que queremos hacer algo mucho más complejo, tomar la decisión de decir, por ejemplo, es un polo nuevo, es un polo viejo, es un polo que, por ejemplo, se debe comprar, o muchas otras cosas. Ya vamos viendo que las posibilidades son infinitas cuando programemos una inteligencia artificial. Y teniendo todo este conocimiento de base, ¿cómo podríamos aplicarlo a la radioterapia? Ya lo mencionó el doctor Lasteros hace unos minutos, que la radioterapia es un proceso bastante largo en el cual hay muchos pasos en los cuales debemos ser muy minuciosos para poder llegar a un tratamiento de calidad en cada uno de nuestros pacientes, empezando por la simulación, la delimitación, la planificación. Y no solamente la planificación, sino cada uno de los días en los cuales se va a aplicar el tratamiento, la verificación de posición para cada uno de nuestros pacientes. Empezando en este flujo, la delimitación, la parte que realizamos todos los radiooncólogos. En un primer momento, se buscó la autosegmentación utilizando sistemas basados en Atlas, una experiencia que también pudimos compartir en nuestro instituto, utilizando el ABAS. Se delimitaban un cierto número de imágenes que se utilizaban como un atlas de referencia, y para hacer la segmentación de las nuevas tomografías se deformaban las imágenes, obviamente todo esto lo realizaba el software, y entregaba contornos sobre la nueva tomografía. Una idea bastante sencilla, pero conforme se aumentó la capacidad de procesamiento, se aumentó la capacidad de las computadoras, los software fueron más modernos, pudimos llegar a la autosegmentación utilizando redes neuronales convolucionales, lo que estábamos mencionando, el deep learning. Y ya no solamente se utilizaban unas cuantas imágenes, unos cuantos atlas de referencia, se trabajó con cientos de imágenes y, como habíamos mencionado anteriormente, cientos de imágenes con con la delimitación correcta y enseñándole también qué cosa era incorrecto. Para ponerlo en palabras simples, se pudo entregar una foto, entregar una imagen de un rostro y que la inteligencia pudiera reconocer que es un rostro. ¿Cómo se hizo esto? Paso a paso. Vemos en la imagen de la derecha pequeños voxels, pequeños puntos, que estos se van uniendo para formar una estructura, como lo sería el ojo, el párpado, la nariz, los labios, y poco a poco, entregándole esta información, reconociendo parte por parte, reconozco que es todo un ojo, reconozco que es todo un rostro, lo que habíamos visto anteriormente. Y esto se aplica no solamente para reconocer rostros, sino también para reconocer imágenes, como lo son nuestras tomografías de simulación. Y como les dije anteriormente, se puede ir un paso más allá. Entonces les decimos, no solamente reconóceme esta estructura que es el hígado, que es el riñón, que es la vejiga, sino delimítalo, como lo haríamos todos los días en nuestra práctica de radioterapia, generando los contornos, que es parte fundamental de nuestra práctica diaria. Y se han generado diferentes software, algunos de libres, algunos de paga, utilizados para delimitar estas estructuras. Tenemos experiencia, ya hemos trabajado con unos cuantos de estos, y los software tienen una pantalla bastante amigable, en las cuales nos van guiando paso a paso por qué parte del proceso de radioterapia queremos su asistencia. Tenemos actualmente en el instituto el 3D Slicer, que nos ayuda para delimitar todas las estructuras normales, todos los órganos sanos. Acá tenemos una delimitación de la región del tórax, en la cual este sistema, este software nos permite una delimitación costilla por costilla del corazón,
de los pulmones, incluyendo sus lóbulos. Es bastante detallado, no solamente en el tórax, también en el abdomen, el hígado, los riñones, los intestinos, que si los delimitáramos manualmente sería algo muy, muy trabajoso. Em, y esto, lo más sorprendente es el tiempo que se demora. Y aquí permito un paréntesis en los cuales dependemos mucho de nuestra capacidad del hardware que tengamos. Una tarjeta de video, ya lo habíamos mencionado antes, que son fundamentales para la inteligencia artificial. Pudiendo acortar los tiempos, una tarjeta bastante buena nos podría hacer todo esto en 2 minutos. Sorprendente, ¿no? Una delimitación del cuerpo completo en solamente 2 minutos. ¿Quién lo hubiera pensado años atrás? Pero no solamente se trata de generar las estructuras, de limitarlas, sino que sean correctas, que sean útiles para nuestra labor diaria. Y existen varias formas de calificarlas, de compararlo con lo que sería una delimitación manual. Existen las formas objetivas, como sería utilizar los scores, el DICE score, por ejemplo, en el cual evaluamos qué tan similar es una estructura referente a al modelo base o, al estándar, que sería la delimitación manual. Para obtener este score, lo que hacemos es multiplicar por 2 el volumen de intersección, el volumen común de las delimitaciones y dividirlo entre la suma total de los volúmenes. Este score, mientras más cercano a la unidad, será mucho mejor, mucho más cercano al modelo base, la delimitación, y mientras más cercano a cero, tendremos una peor delimitación. Otra forma de valorar qué tan bueno es el contorno que nos entrega es calculando esta medida que es el Hausdorff Distance, en el cual para calcular esto, primero buscamos cuánto es la distancia entre los puntos más cercanos que pueda haber entre estas dos estructuras. Si bien es cierto, acá estamos señalando A1 y A2, podemos tener otros puntos de referencia, como sería donde estamos colocando ahora el mouse. Acá podríamos tener otro. Y se hace un comparativo entre todos estos puntos, todas estas distancias, y se escoge la mayor, la que sea más distante. Y este es este coeficiente, esta medida matemática, que como vemos en la definición, cuantifica cuán lejos están dos subconjuntos entre sí en un espacio métrico. Un poco complicado, pero viene haciendo la mayor distancia entre dos puntos de estas dos estructuras. Estas son formas de valorarlo de manera objetiva, digamos, siendo algo estrictos, buscando dos imágenes perfectas, perfectamente iguales. Pero también existe otra forma de valorar los contornos que nos entrega la inteligencia artificial, que es una valoración cualitativa, digamos, una valoración subjetiva, que viene siendo una valoración clínica de los expertos en delimitación. Por ejemplo, tenemos acá uno de los scores que se han utilizado en las publicaciones. Y también mencionar que no hay un estándar, si bien es cierto, acá podemos utilizar una valoración en base a 3 puntos, hay otras que lo hacen en base a 4 o en base a 5. Todavía no tenemos un estándar definido, pero todos se van orientando a una mejor puntuación, al contorno que sea más cercano al que yo quiero, que me ayude, que me ahorre mucho tiempo en la delimitación. Y por el lado contrario, voy a entregar una menor puntuación a aquellos contornos que requieran mucha corrección, que tenga que demorarme mucho tiempo haciendo estas correcciones, o que por último me resulte más rápido rehacer el contorno manualmente. Y estas han sido las formas en las cuales los diferentes estudios han ido comparando, ya sea la segmentación en base a Atlas, una delimitación, digamos, un poco antigua, la delimitación basada en inteligencia artificial, una comparativa en este estudio que se está realizando utilizando los scores, el DICE score, la distancia de Hardorf y la valoración cualitativa.
En este estudio se hizo una comparativa bastante simple. El pasado, que era la autosegmentación basada en Atlas, y la autosegmentación basada en modelos de Deep Learning. Como vemos, la abundante presencia de color verde en esta tablita nos da a entender que la segmentación basada en Deep Learning ha sido mucho mejor que la segmentación basada en Atlas. Y esto ya se está realizando, estos estudios, estas comparativas, ya se están realizando hace varios años. La autosegmentación desde el 2017 tiene muy importantes artículos publicados, siendo uno de los primeros segmentos en los cuales se buscó hacer la autosegmentación, cabeza y cuello. Artículos más actuales con todo el desarrollo que hemos tenido, ya aparecieron marcas comerciales que nos pueden dar soluciones informáticas para autosegmentación. Las están comparando qué tan buenos son las delimitaciones, qué tan rápido se realiza la delimitación. En este estudio se hizo una comparativa de 7 softwares o de 7 inteligencias artificiales como Limbus, Envision, Mirada, y se comparó los resultados que podíamos tener con estas delimitaciones. En un primer momento nos presentan cómo es cada uno de estos. Vemos que todos están basados en Deep Learning, que es la actualidad, es la inteligencia artificial del momento, la más avanzada, las versiones y el tiempo que van desarrollándose o que va necesitando cada uno de estos para entregarnos un contorno. En el caso de Limbus nos está demorando entre 1 a 3 minutos, en Vision de 1 a 10 minutos, otros pueden demorarse 15 minutos y otros ni siquiera 1 minuto. Es algo sorprendente qué tan rápido pueden generar los contornos. Y también qué tan amigable puede llegar a ser esto para el usuario. Parece algo hasta incluso un poco tonto, pero poder cambiar el nombre de las estructuras, el color, el orden, o que te permita decidir qué estructuras vas a generar, realmente ayuda mucho en un centro de radioterapia y nos ayuda mucho más a organizar todo, a tener un orden y poder realizar estudios comparativos. En este estudio se hizo una comparación entre todos esos software, todas esas inteligencias artificiales, pero resaltaremos a Limbus y a Envision. Un primer resultado, que tal vez no sea mucha sorpresa, pero estos software fueron entrenados en básicamente adultos. Cuando se pone la delimitación para pacientes pediátricos, los resultados no son tan óptimos. Y en este estudio se utilizó la escala que mencionamos anteriormente. Uno, cuando realmente no ayudaba el contorno. Dos, requería cierto grado de corrección, pero todavía servía. Y tres, siendo este contorno muy bueno, requiriendo correcciones mínimas y ayudando mucho a ahorrar tiempo para la delimitación. Vemos que los segmentos, cabeza y cuello, tórax fueron bastante buenos los resultados cuando se delimitaba órganos de riesgo, las parótidas, la mandíbula, el plexo braquial, o en el caso de tórax abdomen, el hígado, el corazón, la médula. Y ya cuando vamos a volúmenes, áreas ganglionares, que ciertamente en cabeza y cuello es algo bastante complejo, vemos cómo todavía la inteligencia artificial no ha logrado resultados tan óptimos, cayendo por debajo de 2, que en el caso de este estudio se consideraba el valor mínimo para considerar que es aceptable el resultado. Pero bueno, si es que es una delimitación que nos van a entregar en 1 minuto, pues es un gran paso que estamos dando. Si bien es cierto, hay comercialmente hay varias posibilidades, incluso podemos desarrollar todavía inteligencias artificiales como parte de nuestra investigación en los diferentes hospitales y universidades. Y acá podemos ver un estudio en el cual se compararon eh, un sistema de inteligencia artificial creado bueno, institucionalmente para
desarrollar estos contornos. Y se desarrolló este estudio en dos fases. Una primera fase en la cual dentro de la misma institución se compararon los contornos creados por inteligencia artificial y editados con correcciones manuales versus una delimitación enteramente manual, enfocados en dos puntos principales. Este me ayuda a ahorrar tiempo y qué tan bueno es el contorno que me está entregando esta inteligencia artificial. Y en una segunda fase, ya llevándose a cabo esto como algo multicéntrico, se compararon los contornos y las delimitaciones con los otros centros para tener una mayor comparación, enfocándose nuevamente en estos dos aspectos, el tiempo que se ahorra y qué tan similares son los contornos. El tiempo, especialmente en lo que es cabeza y cuello, puede llegar a ser un poco complejo, tanto para los órganos de riesgo, como las parótidas, las glándulas salivales, y como para los volúmenes, que serían los grupos ganglionares. Vemos cómo en estos cuadros se nos va mostrando el tiempo que se demoraba la delimitación manual y la delimitación por esta inteligencia artificial, más las correcciones que se tenían que realizar. En el caso de las parótidas, el plexo braquial, se vio una gran diferencia en el tiempo que se requería. Por el contrario, en la delimitación de los grupos ganglionares no se vio tanto beneficio. Y si es que ya lo vamos evaluando porcentualmente, nuevamente, en el caso de los órganos de riesgo como la parótida, el plexo braquial, sí se vio una reducción importante, casi a la mitad del tiempo que se necesitaba para estas delimitaciones, tanto en la fase uno que incluía solamente un centro, como en la fase 2 que ya era una evaluación multicéntrica. Y por el contrario, en los grupos ganglionares, especialmente en los más inferiores como el grupo 4, no se notaba este beneficio, incluso resultaba consumiendo más tiempo que la delimitación manual. ¿Y qué tal les entregaba los contornos? ¿Realmente servían? Y nuevamente, utilizando el Dice Score y la distancia de Hausdorff, se vio que la mayoría de los contornos, como por ejemplo las parótidas, estaban muy bien, cerca al 1, estaban por encima de 0,8. Y nuevamente estos contornos de los grupos ganglionares estaban un poco más lejos. Y en el caso de la distancia de Hausdorff, estaban mucho más lejos estos grupos. ¿Qué tanto podíamos confiar en los contornos? Vemos la cercanía a la línea roja, que está mejor ubicada para lo que es la parótida, los plexos braquiales, y en los grupos ganglionares notamos una mayor diferencia. Entonces, en el caso de esta inteligencia artificial, realmente ayudaba mucho para lo que son órganos de riesgo, pero para la delimitación de volúmenes de tratamiento, pues ahí todavía tenía por mejorar. ¿Qué paso sigue después de de la delimitación, de la segmentación? Pues la planificación. Posicionar el objetivo de tratamiento, cómo vamos a posicionar los arcos, la dosimetría que vamos a tener. Todo esto lo podemos tener con una inteligencia artificial. Nos puede ayudar y ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, aquí vemos el BrainLab que nos podía permitir estas modificaciones, estos apoyos para tener los planes de tratamiento relativamente más rápido. Esto ya es un software que incluye un software de planificación, un TPS propio. Es algo, por ejemplo, ajeno a Mónaco o Eclipse, siendo no esta la única forma de lograr una planificación ayudada por inteligencia artificial. Y creo que en este estudio podemos ejemplificar de mejor manera la definición de que esta inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, sino viene a ayudarnos, a ser un asistente. En este estudio se utilizó la inteligencia artificial como un compañero en la planificación y que nos ayude a tomar mejores decisiones. Ciertamente teníamos que enseñarle y entrenarlo primero para que sepa de qué cosa estamos hablando.
En este caso se utilizaron los modelos de lenguaje largo, un nombre que habíamos mencionado anteriormente, pero ¿qué son los modelos de lenguaje largo? ChatGPT, Wing, Llama, Gemini, creo que esos nombres ya son más conocidos para cada uno de nosotros. Entonces, para ayudarnos en la planificación, se generan em, los parámetros, el físico ponen su planificación como lo hiciera en un plan normal y los resultados que tiene después de la primera corrida, pues los va, por así decirlo, consultando con el modelo de inteligencia artificial y este le va a dar las sugerencias de qué factores modificar para tener una mejor planificación, para tener el objetivo que viene a ser una cobertura adecuada en el PTB y una dosis baja de radiación en los órganos de riesgo. En el caso de este estudio, se utilizó tratamiento en la parte pélvica y se utilizaron los parámetros que vemos a continuación, algo en los cuales se va poniendo un valor a todas las estructuras que vienen siendo de interés y cómo poner la planificación, los anillos para que la dosis se vaya concentrando básicamente en el PTB. Se le indicó cuáles iban a ser los valores a evaluar de una forma, digamos, bastante dinámica. Se le entrenó a la inteligencia artificial pensando o diciéndole que esto era un juego en el cual queríamos que al PTB, que sería, digamos, como una isla central, le llegue la mayor cantidad de radiación y las estructuras de riesgo, islas periféricas, reciban la cantidad menor de radiación posible. Aquí tenemos los planes generados, tanto manualmente, solamente por el físico, como en consulta, en ayuda de Queen o Llama, las inteligencias artificiales que lograron los mejores resultados. Se utilizó una tercera también, que era Gemini, pero los resultados no fueron tan óptimos. ¿Y a qué nos referimos con resultados óptimos? Pues se calculó el coeficiente, el índice de homogeneidad y el índice de conformación para todos los planes, siendo bastante aceptables en todos los planes generados. ¿Qué más podemos evaluar? El tiempo. En promedio, y esto netamente es en promedio, no digo que todos los planes vayan a demorarse 20 minutos, pero en promedio un físico solo puede demorarse 20 minutos. Cuando lo hace con apoyo de estas inteligencias, en el caso de Quen, se puede demorar 16 minutos con una variación de 5 minutos y en el caso de Lama, 10 minutos aproximadamente. Vemos que esta es una reducción importante de tiempo, casi a la mitad en el mejor de los casos y utilizando estos modelos de lenguaje largo como unos asistentes para tener resultados más rápidos y no se pierde la calidad del trabajo del físico. Ujú. Aquí podemos ver el histograma dosis-volumen. En la línea continua se ve la dosimetría de los planes generados netamente por el humano y en línea punteada se ve la dosimetría de los planes en los cuales se tuvo la ayuda de esta inteligencia artificial. Notamos que realmente no hay mucha diferencia y esto nos presenta una oportunidad importante de mejora que es algo bastante accesible. Estos modelos de lenguaje largo son bastante accesibles, son libres algunos de estos y nos permiten lograr estos resultados. Se utilizó estos scores gamma para verificar o para saber la calidad de estos planes si es que el valor que se tiene de esta tasa de aprobación es equivalente al obtenido por la planificación manual, nos indica que estos planes mantienen la calidad, no son, digamos, inferiores al plan que se realiza por el físico solo, logrando muy buenos resultados en todos los planes generados con ayuda de la inteligencia artificial. Durante la aplicación de tratamiento, lo que se llama la radioterapia adaptativa online, también podemos tener el apoyo de la inteligencia artificial, haciendo una verificación, un combin todos los días
con el apoyo de esta inteligencia artificial se puede adaptar el plan de tratamiento, se puede adaptar la delimitación para verificar que la radiación llegue al estado actual, al estado diario del paciente y no en base a un plan que se hizo una semana antes, antes de la primera sesión, sino un plan que se adapta al paciente tanto a la primera como a la última sesión, siendo algo mucho más exacto, lográndose cubrir el volumen de tratamiento de una mejor manera y proteger los órganos de riesgo en la ubicación que estén en la sesión, en cada sesión de tratamiento. Y es así que podemos resumir la evolución de la inteligencia artificial por generaciones. En una primera generación, en los años 50, una inteligencia artificial basada en reglas, basada en un razonamiento lógico, orden-respuesta. Conforme fue avanzando, se desarrolló el machine learning, el aprendizaje automático de las computadoras en los años 90, la época actual en la que vivimos, la tercera generación, ya la inteligencia artificial puede generar imágenes, videos, puede ayudarnos para la radioterapia, en la segmentación, en la planificación, modelos ya entrenados con grandes bases de datos, muchísima información y se viene la cuarta generación, cuando estará con nosotros esta generación en la cual se postula que las computadoras podrían reemplazar las tareas humanas. Incluso ahora ya hay algunas noticias de inteligencias artificiales que mienten para buscar protegerse, aquellas que han sentido que las iban a eliminar y se copian en otro servidor. Incluso hay noticias de inteligencias artificiales que han chantajeado a sus creadores para que no las eliminen. Cosas que realmente parecen muy locas, pero es lo que está pasando hoy en día. La inteligencia artificial es un gran paso hacia adelante, pero necesita ser regulado. Ya en los años 2017-2018, diferentes países empezaron a poner normas para regular estas inteligencias artificiales y evitar este tipo de eventos. Estamos en pleno desarrollo, estamos viendo cómo se hace la historia. Es una gran época para estar vivo y para presenciar todos los cambios que se están presentando a una muy, muy, muy gran velocidad. Demasiado rápido está pasando todo esto. Y como dijimos al inicio, cada vez que uno piensa en inteligencia artificial, toca este tema, hay muchas cosas nuevas, muchas cosas diferentes y es simplemente fascinante. Muchas gracias por la atención. Doctor Gamarra, muchísimas gracias, en verdad, y creo que hablo por toda la audiencia también, por tu excelente presentación y de verdad, como tú lo mencionas, es pues un mundo fascinante el hecho de hablar ahora de una inteligencia artificial que hace unos pocos años en nuestra realidad pues no era ni siquiera comentada en las reuniones, ¿no? Bueno, quisiera llevar a colación, antes de despedirnos, algunas preguntas que hicieron pues, durante la presentación nuestros colegas, ¿no? Y en primer lugar, también recalcar mucho en lo que comentaste durante la última parte de tu presentación, pues la inteligencia artificial está en desarrollo, todavía no sabemos el impacto real que va a tener, pues sobre todo en el área de aplicación clínica, que es la nuestra, ¿no? Y yo creo que por el momento va a ser como, yo lo considero como una herramienta que nos va a permitir optimizar no solamente tiempo, sino optimizar también el trabajo y el flujo de trabajo que conlleva el área de radioterapia, ¿no? Desde cómo gestionar el ingreso de un paciente, cómo hacer sus simulaciones, sus mapeos durante el tratamiento. O sea, yo creo que en esa parte va a ser una herramienta que nos va a acompañar y va a mejorar todo eso. Y con respecto a esa pregunta, dice acá el doctor Odorico Belsusarri, dice, ¿qué pasaría o quién sería responsable si la inteligencia artificial comete un error? Bueno, referente a eso, hoy en día, y como hemos mencionado, la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, el que es responsable
del desarrollo, de lo que se genera, de los trabajos que se realizan, es el usuario. En lo referente a lo que es radioterapia, sería el radiooncólogo, el físico, el tecnólogo médico, en cada una de las etapas del trabajo y de la aplicación de la radioterapia. Sí, concuerdo totalmente con tu comentario, Luis. Creo que todavía como es una herramienta, necesita supervisión. Y por más que aprenda continuamente, creo que la capacidad siempre va a estar limitada por pues, la persona que lo está usando, ¿no? Por otra parte, el doctor Antonio Villegas pues, nos hace una pregunta con respecto a los GPUs. Entendamos por GPU, según mi pobre conocimiento de tecnología, pues son unidades de procesamiento gráfico, ¿no? Que normalmente pues, se han ido modernizando con, pues, digamos, con el diseño de los videojuegos, imágenes, creación de videos, ¿no? Y como lo comentaste, ¿no? Durante la pandemia creo que la revolución o el uso de los GPUs fue aún más, ¿no? Y se ha considerado como una herramienta crucial para el uso de la inteligencia artificial, ya que pues esto nos permite, o bueno, permite realizar cálculos o procesamientos paralelos masivos, ¿no? Entonces, con respecto a eso, el doctor Antonio dice, ¿alguna de las herramientas tiene acceso a un GPU para así ahorrar los recursos de los CPUs del centro? Ujú. Ok. El uso de GPU va a ser dependiente de qué tipo de inteligencia artificial utilicemos. Por ejemplo, una de software libre que utilizamos, el 3D Slicer, depende de una GPU. Hay otras soluciones comerciales como el Limbus, el Envisium, que dependen de un servidor. Entonces, no son dependientes directamente del hardware que tengamos en el centro, sino de un programa ya entrenado. Algunos trabajan en la nube y hay otros que parece un poco gracioso, pero realmente trabajan solamente con el CPU. No requieren de una GPU de gran capacidad. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades inmenso y depende de cada uno y del hardware que tengamos en cada centro, tomar la opción que sea más beneficiosa para cada uno de nosotros. Ciertamente, en una primera decisión, la GPU podría ser parte fundamental, pero dependiendo de cada centro, podríamos acomodarnos de la mejor manera. Luis, aprovecho el comentario que realizas, ¿no? Para hacerte llegar una pregunta que también está en el chat. Y creo que es importante saber desde el punto de vista de la experiencia que ha habido en el centro. eh, Tú sabes, la realidad latinoamericana pues nos limita mucho, ¿no? Hay muchos centros que hasta el momento, hay muchas ciudades en el mundo o en la región pues que no cuentan ni siquiera con un centro de radioterapia. Y hablar de ellos o hablar en ellos de un proceso de inteligencia artificial pues es aún probablemente más lejano, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ¿qué propuestas o qué, digamos, alternativas tú podrías plantear para poder implementar un centro de inteligencia artificial pues, en el área de radioterapia, ¿no? Ujú. No. Es algo en lo cual tenemos que evaluar las diferentes etapas. Digamos que las que son más asequibles o más fáciles de implementar viene siendo la parte de la segmentación y, como mencionamos hace poco, la parte de la planificación. La parte de una radioterapia adaptativa online sí requiere mucho más hardware, mucha mayor preparación, es un poco más complejo, pero en la parte de la segmentación tenemos software libres, como mencionamos el 3D Slicer, que es totalmente gratuito. Y como vimos en los estudios, en las comparativas que se realizan, la delimitación de órganos de riesgo hoy en día es el fuerte de la inteligencia artificial, de la autosegmentación. Hay disponibilidad de software libre que, si es que comparamos a otras soluciones comerciales, sí resultan ser más asequibles. Solamente se requiere el hardware, y de este hardware la parte costosa sería una tarjeta de video. No es algo tan jalado de los pelos tener una tarjeta de video para la delimitación, y una buena tarjeta de video te puede dar un segmento, una autosegmentación en 2 minutos.
haciendo que solamente necesites una para un centro de volumen medio de pacientes diarios. Hay opciones que se acomodan a la realidad latinoamericana, a la realidad que tenemos de recursos un poco limitados. Sí, sí hay. Y sobre la otra etapa también, la planificación, lo que mencionamos, utilizar los modelos de lenguaje largo. Tal vez el nombre es raro, pero incluso ChatGPT podría ser una alternativa que es libre. Uno puede abrir, a veces uno lo utiliza incluso como un buscador, pero realmente tiene muchas opciones, muchas respuestas que nos puede dar. Y ya hay otros chinos como el Queen que realmente tienen muy buena respuesta y nos sirven bastante para la radioterapia. Y son también libres, no son de paga. Excelente, Luis. Bueno, tienes razón. Creo que las alternativas en la actualidad pues son múltiples, ¿no? Hay un abanico de opciones y aprovecho también en recalcar pues la experiencia que ustedes han tenido en la implementación en el instituto, ¿no? Ya que ha sido una labor ardua, pero con recursos limitados también y con el beneficio de, digamos, de algunas personas involucradas y bueno, organizaciones que pues brindan apoyo a la salud, ¿no? Y se ha podido desarrollar, nos permite, digamos, optimizar tiempos, pero sin embargo todavía eso también está en aprendizaje, ¿no? Obviamente son plataformas que van continuamente adquiriendo información y como tú dices van formando un deep learning que a futuro pues cada vez van a ser más precisos, ¿no? Y quería hacerte un comentario y después de eso también una pregunta, ¿no? Porque mira, justo tú sabes que radioterapia y todos los que estamos en la presentación, pues el área de radioterapia para el mundo de medicina y para los que no son de medicina a veces es un campo desconocido, ¿no? Entonces me encontraba en una reunión con un médico pues que se encargaba más de la parte de gestión, la parte administrativa, no era un médico clínico. Y la pregunta que él hacía era interesante y te la traslado, ¿no? Porque ellos lo que ven son el impacto, ¿no? En el producto final, que es el paciente. ¿Cuál sería, digamos, el impacto clínico, si es que hay ya estudios que están analizando eso, sobre el uso de la inteligencia artificial en radioterapia? ¿Va a haber algún cambio, no sé si actual que tú me los comentes o a futuro donde veamos pues mejoras en sobrevida, outcome de toxicidades? Bueno, eso principalmente estaría orientado en la tercera etapa o en la tercera parte de lo que es el flujo de radioterapia. Si nos enfocamos en la primera etapa, que es la segmentación, la segunda etapa, que es la planificación, lo que más vamos a lograr en estas etapas es un ahorro de tiempo, que pues si acortamos estos plazos y podemos hacer que el paciente reciba el tratamiento antes, también es un beneficio clínico. Pero principalmente en la tercera etapa, que es la entrega del tratamiento, adaptando el plan de radioterapia al momento o a la situación actual de nuestros pacientes. Puede ser que en un primer día tenga la vejiga totalmente llena, en un segundo día tal vez el paciente no se preparó bien y tiene la vejiga vacía, tiene el recto con abundante contenido. Son cosas que podríamos ir mejorando y esto se traduciría en tratamientos con menos toxicidad. Y no solamente eso, hemos visto las imágenes de los Convin en los pacientes con cáncer de cuello uterino, por ejemplo. El útero se mueve bastante, tiene una gran variación y el poder adaptar nuestros tratamientos a la posición, a la ubicación diaria del útero, también nos va a ayudar a tener un mayor control. Entonces, tal vez parezca poco lo que se puede lograr, pero viendo la imagen grande podríamos lograr mejora, menor toxicidad y una mejor cobertura de nuestros pacientes en el PTB. Sí, correcto, ¿no? Correcto, correcto, totalmente de acuerdo, Luis, con tu respuesta. Creo que al momento, en la experiencia que se ha ido realizando, pues acá en nuestra región, sobre todo en el país y en nuestro instituto, pues es la optimización de tiempos por el momento, ¿no? Esperemos, probablemente a mediano plazo
tener ya información clínica sobre el impacto del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, no sé si en el grupo hay alguna otra pregunta. Bueno, como comentario, dice, el doctor Oderico dice, en regiones con poco recurso humano de radiooncólogos, la IA podría generar una solución de low cost. ¿Qué opinas, Luis? Ujú. Bueno, dependeríamos principalmente de tener una instalación de radioterapia y definitivamente nos va a ayudar a que un radiooncólogo, que un físico pueda tener mayor eficiencia en sus tratamientos, mayor eficiencia en sus delimitaciones. Podríamos mm, utilizar mejor los recursos que tenemos. Sí, a futuro podría ser una gran herramienta que debería de incorporarse, no solamente en la práctica de radioterapia, sino también en la práctica médica en general, no solamente en aspectos clínicos, sino también podría ayudarnos en aspectos administrativos. Eh, Tiene un futuro tremendo y no nos enfoquemos en que esto es algo que puede utilizarse solamente para un aspecto. Tengamos una visión más amplia y puede aplicarse en absolutamente todos los procesos que se realizan en la práctica diaria. Muy bien. Creo, Luis, nuevamente agradecerte. Creo que ha sido una exposición bastante didáctica, digamos que sencilla, como el coquito de la inteligencia artificial, como para entender cómo ha ido el crecimiento, pues, de esto que no es reciente, pero que ahora, pues, está tomando mucho interés, ¿no? Entonces, de agradecerte nuevamente, una excelente presentación. Ya me imagino que a través de la Sociedad de Radioterapia del Perú se compartirá la información que tú nos has brindado, ¿no? Y nada, pues sabemos que nuestro futuro en radioterapia todavía es alentador, tenemos muchas cosas en adelante. La integración de la inteligencia artificial pues va a presentar una oportunidad de optimización de tiempos, de eficiencia y probablemente mejoras clínicas para nuestros pacientes, pero siempre hacer el hincapié, pues, que al ser nosotros profesionales de salud debemos tener, digamos, mucha responsabilidad, pues, tal cambio que se está dando, ¿no? Y no confiarnos, todavía la inteligencia es herramienta y todavía necesita una supervisión nuestra, ¿no? Así que agradezco a todo el público asistente. Hemos tenido más de 60 personas que han estado acompañándonos. Les agradezco por su tiempo. Y nuevamente a la Sociedad de Radioterapia del Perú por este espacio académico y de interacción. Y nos estamos comunicando en breve para una presentación mensual de la sociedad. Que tengan muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches.